Bien, por ejemplo, la clase pasada que hemos estado revisando, estoy aquí, vimos unos compuestos que se llamaban óxidos. Yo por aquí voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para recordar lo que hemos estado revisando, ¿ya? Entonces te veíamos lo que es, por ejemplo, unos compuestos que se llamaban óxidos, ¿sí? Y cuando hablamos de óxidos, ¿cuál era la característica principal? Que químicamente están formados por oxígeno, ¿sí? Eso es lo que vimos la última clase con ustedes. Recordando también un poco, cuando veíamos, por ejemplo, de óxidos, también estábamos revisando que hay unos compuestos que están formados por un no metal y un metal. Recordemos que un no metal más el oxígeno formaban unos compuestos que se llamaban anhídridos o también óxidos no metálicos, ¿sí? Como ustedes vimos, esto es la última clase, ¿ya? Y también veíamos que hay unos compuestos formados por un metal más el oxígeno y que estos compuestos se llamaban óxidos metálicos o también se llaman óxidos básicos, ¿sí? Eso es lo que vimos la clase en este caso pasado. Buenas noches con todos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo lo que respecta en esta noche a otros compuestos que son muy importantes para la química y que es necesario su conocimiento de, se puede decir como una cultura general dentro de la química, ¿sí? Tenemos los compuestos llamados hidróxidos, ¿ya? Que también se llaman bases. Yo por aquí voy a poner su otro nombre. También se llaman alcalinos, ¿sí? O también se llaman oxidrilos. Cualquiera de esos cuatro nombres es el mismo compuesto, hidróxidos, bases, alcalinos o simplemente oxidrilos. Muy bien, vamos a ver algunas generalidades, ¿sí? De lo que son los hidróxidos para conocer un poco, bueno, un poco más respecto a la parte teórica de estos compuestos, ¿ya? Aquí tenemos algunos usos en donde se aplica, por ejemplo, estos compuestos llamados hidróxidos. Por ejemplo, miren, tenemos aquí el hidróxido de calcio, que se utiliza, por ejemplo, en la preparación de blanqueadores domésticos, se puede similar a la composición química del cloro. Tenemos, por ejemplo, el hidróxido de litio, que se utiliza en la elaboración de grasas y lubricantes, ¿sí? El hidróxido de magnesio, que se emplea como refinamiento de azúcar. Yo creo que todos hemos escuchado un compuesto, tal vez en un lenguaje coloquial, que se llama la leche de magnesio, ¿sí? La leche de magnesia también es el hidróxido de magnesio, cuya función es un antiácido, ¿sí? Principalmente para tratar la acidez estomacal. Y el hidróxido férrico, que se emplea como fabricación principalmente de fertilizantes de plantas. Ahora, el hierro que nosotros vemos oxidado es una variación también de hidróxido férrico. Si, por ejemplo nosotros por curiosidad, tal vez ponemos ahí un poco de clavos al ambiente, químicamente ese color amarillento que observamos se llama hidróxido férrico, ¿sí? Todo esto de aquí también lo encuentran en el contenido para que ustedes lo puedan revisar. Igualmente, reitero que la clase queda grabada para que si la No lo pueden sé. revisar después, ¿sí? Bueno, Bueno, algunos usos comunes en lo que respecta a los hidróxidos de calcio, de litio, magnesio o férrico. Bueno, vamos a ver aquí cuál es su proceso de formación. Químicamente, un hidróxido se forma por este sentido o por esta reacción, ¿sí? Se forma, por ejemplo, a partir del agua más un óxido. Los óxidos son aquellos que vimos, por ejemplo, en la clase pasada, óxido de sodio, óxido de calcio, ¿sí? Y el agua como componente adicional. Vamos a pasar de página y vamos a poner aquí. Entonces, miren, vamos a ver unos compuestos que se llaman hidróxidos. Por aquí los vamos a colocar, ¿sí? Hidróxidos, ¿ya? También se los llama oxidrilos, también tienen otro nombre.
¿ya? Hidróxidos también se llaman oxidrilos, también se llaman bases o también se llaman álcalis. Yo creo que hemos escuchado de las sustancias alcalinas. Normalmente una sustancia alcalina se caracteriza porque es un hidróxido mezclado con un solvente, principalmente el agua. Esa es una solución alcalina o compuesto alcalino. Muy bien. Vamos a poner aquí su formación. Vamos a tomar dos, se puede decir, procedimientos. El primer procedimiento para formar este tipo de compuestos es la reacción de un óxido, lo que vimos la última clase, un óxido metálico, ¿ya? Más una molécula de agua. Ese es el primer procedimiento de formación de este compuesto, ¿ya? Nosotros vamos a elegir el segundo, que es mucho más sencillo. Estos compuestos se forman a partir de la reacción de un metal más esta estructura que es un oxígeno y un hidrógeno dentro de un paréntesis. Esta estructura se llama radical oxidrilo, ¿sí? O también se llama radical hidroxi. Entonces estos compuestos se van a formar a partir de la reacción de un metal más el radical oxidrilo. Nosotros vamos a elegir el procedimiento número 2 por mayor facilidad, ¿ya? Este radical oxidrilo, que es un oxígeno y un hidrógeno dentro de un paréntesis, va a tener una valencia negativa de -1 y el metal siempre será positivo. Muy bien, vamos a esta tablita, miren. Yo aquí tengo algunos elementos químicos con sus valencias. Esta tabla también la tienen en los primeros contenidos que veíamos con ustedes. Entonces, miren, yo voy a elegir, por ejemplo, el calcio. Mire, yo estoy señalando con azul el calcio, cuya valencia es +2. Entonces, mire, voy a formar el hidróxido. Pongo el metal, que sería el calcio, con su valencia aquí está +2, ¿no es cierto? +2, ¿ya? Más el radical oxidrilo entre paréntesis con -1. Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo con los anteriores compuestos. Miren, el 1 de radical oxidrilo a la derecha del calcio y el 2 del calcio a la derecha del radical oxidrilo. ¿Sí? Químicamente nos queda esto, miren, calcio, el radical oxidrilo, esto es una constante, no va a cambiar, y el 2 por afuera de este, en la parte inferior, ¿sí? Químicamente nos queda esto. Recordando que cuando cambiamos, ese -1 cambia de signo a ser positivo. Entonces aquí nos quiere decir que hay dos átomos de este radical oxidrilo y un solo átomo de calcio. Muy bien. ¿Cómo se llamaría entonces ese compuesto? Vamos a utilizar el nombre tradicional, ¿sí? O también nombre antiguo. Cuando nosotros utilizamos el nombre tradicional, se refiere al nombre más utilizado dentro de la química. Entonces, mire, para poner el nombre hacemos lo siguiente. Primero vamos a poner la palabra hidróxido, porque estamos hablando de estos compuestos. Entonces vamos a poner hidróxido, ¿ya? Por radical oxidrilo. Y luego el metal, que en este caso es el calcio. Entonces esto se llamaría hidróxido de calcio, ¿sí? Hidróxido por radical oxidrilo. Bueno, aquí se me ha borrado el 2, ¿ya? Y de calcio por el Ca, que hace referencia al elemento químico del calcio. Este compuesto lo tenemos en los huesos también, en menor cantidad, ¿sí? Hidróxido de calcio. Muy bien. Vamos a tomar otro ejemplo, miren, de esta misma tabla. A ver, yo voy a tomar, por ejemplo, el potasio, cuyo símbolo es una K y vale +1. Entonces, miren, pongo el potasio con su valencia +1, más, en este caso, el radical oxidrilo, con su valencia, en este caso, -1, ¿sí? Químicamente, ¿qué hacemos? Miren, intercambiamos su valencia. Este -1 o el 1 que está de radical oxidrilo
lo pasamos al potasio que se va a sobreentender y el 1 del potasio lo ponemos al lado de este radical oxidril que también se va a sobreentender, ¿sí? Cuando hacemos eso químicamente nos queda lo siguiente, mire, entonces nos quedaría potasio, que es la K, vamos a ponerlo con negro, entonces mire, potasio, ¿sí? Y luego radical oxidrilo que sería OH, ¿ya? Y aquí se sobreentiende que es 1, pero no se pone en química. Cuando un átomo tiene o un elemento químico tiene una valencia de 1, no se pone, ¿ya? Aquí como no hay más valencias que 1, lo podemos borrar a los paréntesis, que nos puede quedar simplemente de esta manera, K o H, ¿ya? ¿Cómo se llama este compuesto? Entonces vamos a poner aquí tradicional y aquí vamos a poner su nombre. Primero colocamos la palabra hidróxido, entonces esto se llamaría hidróxido, ¿sí? De, ahora el elemento químico, la K, potasio, hidróxido de potasio, ¿sí? Entonces es una reacción muy fácil, muy sencilla, no hay nada de dificultad. Simplemente tomamos el metal, esta tablita que también la tienen en su contenido en la plataforma, y le sumamos el radical oxidril. Intercambiamos sus valencias y le damos el nombre, primero poniendo la palabra hidróxido y luego el metal. ¿Ya? Muy bien. Yo voy a hacer otro ejemplo. Vamos a borrar esto, ¿sí? Igualmente queda constancia como video para que lo puedan volver a revisar. Yo voy a tomar, por ejemplo, el aluminio, ¿sí? De esta tabla de metales. Entonces, mire, aquí lo tengo al aluminio, cuya valencia es +3. Entonces, primero pongo el metal, mire. Pongo el metal, que sería +3, más el radical oxidrilo, que en cambio sería -1. Intercambiamos eso de ahí, miren, el 1 a la derecha del aluminio y el 3 a la derecha del radical oxidril. Cuando yo hago eso, se intercambian valencias. Químicamente me queda esto, aluminio, radical oxidrilo y me queda un 3, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Entonces ponemos su nomenclatura tradicional, que es la más utilizada dentro de la química. Entonces ponemos en este caso, primero, la palabra hidróxido, porque es el nombre del compuesto más utilizado. Entonces ponemos hidróxido y seguido ponemos el elemento químico de, es el aluminio. Entonces esto se llama hidróxido de aluminio, ¿sí? Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta con este tipo de compuesto para pasar al otro que es muy importante. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar al siguiente compuesto, ¿ya? Entonces no olvidemos este compuesto llamado hidróxidos. Bueno, vamos a pasar a otro compuesto que es muy importante también dentro de la química de nuestro diario vivir, que se llaman ácidos oxácidos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Yo he omitido sus nombres stock y su nombre sistemático UPAC, ya debido a que el más importante y por tiempo es el nombre tradicional, es el más utilizado dentro de la química. Por eso solamente vimos su nombre tradicional. Bueno, vamos a pasar al siguiente compuesto que son los ácidos oxácidos. Este es un compuesto ternario, quiere decir que está formado por 3 elementos químicos, ¿ya? Voy a poner aquí su otro nombre. Se llaman ácidos oxácidos o también se llaman oxoácidos. Cualquiera de esos dos nombres es lo mismo. Ácidos oxácidos o también llamado oxoácidos. Muy bien. Vamos a ver algo de teoría respecto a estas sustancias. Bueno, algunos usos de estos compuestos. Por ejemplo, el ácido nítrico, cuya fórmula es HNO3. Por ejemplo, se utiliza en cantidades principalmente en la industria, abonos, colorantes, plásticos, explosivos.
Este es el ácido nítrico de forma natural que se encuentra en el laboratorio, ¿sí? Bueno, tal vez, tal vez añadiendo algo, por ejemplo, un ácido normalmente se caracteriza por ser corrosivo, corrompe la materia. ¿Qué nos pasaría, por ejemplo, si alguien tiene un contacto con un ácido de mayor concentración? Normalmente ese ácido irritaría la piel, ¿sí? Entonces, bueno, jugar con la química no es bueno, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otro compuesto que es el ácido carbónico. Este es el ácido de las gaseosas, ¿sí? Principalmente se utiliza en gaseosas carbonatadas. Las gaseosas que nosotros conocemos, por ejemplo, marcas comerciales, Coca-Cola, Pepsi, ¿sí? Todo lo que vemos como esas espumitas es ácido carbónico, es este componente químico. También este componente químico es el encargado, por ejemplo, de causar lo que es la lluvia ácida, causando también lo que es el efecto invernadero. También es un componente. Tenemos también cuando el ácido carbónico es líquido, principalmente forma parte de los extintores. Si una vez nos hemos preguntado químicamente qué tiene esos extintores, no es más que ácido carbónico. Es un ácido muy débil, ¿ya? Si por ejemplo tenemos contacto con nuestra piel, no tiene, se puede decir, no irrita la piel, no es tan perjudicioso. Y bueno, también tenemos la sólida, que es el hielo seco. Yo creo que también hemos visto y hemos tenido contacto con el hielo seco. El hielo seco no es más que la compactación, en este caso del ácido carbónico, ¿sí? Y tenemos otro ácido muy importante y se puede decir el más importante dentro de reacciones químicas, que es el ácido sulfúrico, que normalmente, bueno, forma parte de fertilizantes, detergentes, papel, para la potabilización del agua. Bueno, aquí en Loja no se potabiliza el agua con ácido sulfúrico porque es un ácido muy fuerte. ¿Sí? Normalmente se utilizan cámaras de cloro. Bueno, vamos a pasar en este caso a su formación. Miren, para en este caso formar un ácido oxácido, vamos a recordar estos compuestos químicos que vimos con ustedes primero, que se llamaban los óxidos no metálicos. Entonces por aquí lo voy a poner, recordando lo que hemos visto. Óxidos no metálicos, o también llamado anhídridos. ¿Ah? ¿Cómo se formaba, por ejemplo, este compuesto? Este compuesto, llamado óxidos no metálicos o anhídridos, se forman a partir de un no metal más el oxígeno. ¿Ya? Recordemos lo siguiente, el oxígeno tiene una valencia de -2, pero el no metal en cambio era positivo, ¿sí? Yo voy a hacer directamente un anhídrido, por ejemplo, yo aquí lo voy a poner, esto se llama anhídrido cloroso, por aquí voy a poner su nombre, anhídrido cloroso, ¿ya? Esto es un anhídrido. Ahora sí, entonces voy a formar este tipo de compuestos. Entonces, ¿cómo se forma este compuesto? Aquí, claro, está la teoría. Se forma por la reacción de un anhídrido más una molécula de agua, ¿sí? Yo aquí ya tengo el anhídrido, que es el anhídrido cloroso. Me falta sumar la molécula de agua, entonces pongo más H2O. Químicamente sumamos eso. Primero el hidrógeno, entonces mire, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo aquí? Dos. Entonces quedaría dos átomos de hidrógeno. ¿Cuántos de cloro? Yo aquí tengo también dos. Cloro 2. ¿Ya? Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con el oxígeno, mire, yo aquí en el anhídrido tengo tres y aquí en el agua tengo uno. Entonces lo sumamos. 3 más uno, 4. ¿Sí? Entonces sumamos la cantidad de oxígenos. ¿Ya? Bueno, si los tres son números pares, los podemos simplificar. Aquí es uno, 1 y aquí es 2. Entonces nos quedaría lo siguiente, mire, HClO2. ¿Ya? ¿Cómo se llama ahora este compuesto? Por la presencia del hidrógeno, esto se llama ácido y es el mismo nombre del anhídrido que viene. Entonces esto se va a llamar ácido, el mismo nombre, cloroso. ¿Sí? Ya vamos a hacer más ejemplos, pero la cuestión es la siguiente. Normalmente este compuesto
se forma a partir del anhídrido más una molécula de agua, ¿ya? Entonces, miren, anhídrido cloroso más molécula de agua. Dos hidrógenos, dos átomos de cloro y de oxígeno yo tengo cuatro. Tres del oxígeno que tengo del anhídrido más uno del agua, tres más uno, cuatro. Como los tres son números pares, los puedo simplificar quedándome HClO2. Esto se llamaría primero ácido, ¿ya? Y luego pongo el siguiente nombre que sería cloros. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, vamos a ver si ponemos una tablita con los no metales para partir del anhídrido. A ver. Muy bien. A ver. Ya, a ver, parece que aquí está. Ya, muy bien. Entonces, miren. Como tenemos que partir de un anhídrido, entonces vamos a poner por aquí rápidamente. Entonces, miren. Estamos viendo los ácidos oxácidos. Vamos a poner ácidos oxácidos. ¿Ya? ¿Cómo se formaban estos compuestos? Se formaban de la reacción de un anhídrido, ¿sí? Más una molécula de agua, ¿ya? Este es el proceso de formación de los ácidos oxácidos. Recordemos un poco de teoría. En cambio, ¿cómo se formaban los anhídridos? Los anhídridos se formaban a partir de un no metal más el oxígeno. Entonces tenemos que primero formar el anhídrido, ¿ya? Estos son los no metales, ¿sí? Es una tablita de los no metales. Bueno, yo voy a coger, por ejemplo, el 4, mire. Yo aquí tengo el 4, el carbono, perdón, y voy a elegir su valencia 4. Entonces, mire, cuando yo pongo el carbono y utilizo más 4, va a terminar en un sufijo ico, ¿sí? Esto de oso y pooso ya lo vimos con ustedes, lo encuentran en esa tablita que está principalmente en los contenidos. Entonces, mire, vamos desde el anhídrido. Pongo el carbono, que sería más 4 y más el oxígeno, que sería menos 2. Primero estoy formando el anhídrido. Esto todavía no es ácido oxácido. Entonces, mire, intercambio sus valencias. El 2 al lado del carbono y el 4 al lado del oxígeno. ¿Sí? Químicamente me queda esto. Carbono 2 y oxígeno 4. ¿Ya? Al ser números pares, yo sí los puedo simplificar. Ya. ¿Por qué elegí el más 4? Recordemos lo siguiente, el oxígeno sigue actuando con menos 2, ¿no es cierto? Pero en este caso del carbono yo tengo que elegir su valencia positiva, ¿sí? Por ejemplo, miren, a ver, ustedes pueden ver que aquí el carbono tiene dos valencias positivas. Antes que nada, recordemos que los anhídridos teníamos que elegir el no metal, pero su valencia positiva. ¿Cuáles son las valencias positivas del carbono? Más 2 y más 4. Yo puedo elegir cualquiera, ya, sino que como ejemplo yo estoy tomando el más 4, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo al carbono lo cojo con el más 4, que es una valencia positiva, va a terminar en un sufijo llamado ico, ¿sí? Entonces, vamos a elegir, vamos a formar primero el anhídrido. Entonces, miren, pongo el carbono más 4 y el oxígeno que es menos 2. ¿Por qué no elijo el negativo que sería menos 4? Porque recuerden lo que yo les decía la primera vez que hicimos estos ejercicios, que en química se trabaja con polaridad. Si el oxígeno es negativo, en este caso el carbono tiene que ser en cambio positivo. Por ese sentido, entonces miren, intercambiamos su valencia. El 2 del oxígeno al lado del carbono y el 4 de carbono al lado del oxígeno. Químicamente me queda esto, mire, carbono 2 y oxígeno 4, ¿sí? Yo aquí los puedo simplificar, quedándome como referencia un compuesto conocido, CO2, ¿sí? Esto es un compuesto binario, es un anhídrido. Esto se llama anhídrido. Como estoy utilizando el más 4, va a terminar en ico. Entonces esto se llamaría anhídrido carbónico, ¿ya?
Entonces todavía estamos en el anhídrido, tenemos que sumarle una molécula de agua. Entonces vamos a sumarle agua. Nos quedaría de la siguiente manera, miren. CO2 más H2O. Esto nos quedaría. Primero el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Dos. Entonces pongo H2, ¿ya? Luego el no metal. ¿Cuál es el no metal? El carbono. Tengo un solo átomo, entonces pongo el carbono. Y por último el oxígeno. Siempre el oxígeno va al final. Yo aquí tengo dos, miren. O2 más un átomo de oxígeno. Quedaría 2 más uno, 3. Entonces quedaría H2CO3. Simplemente los tengo que sumar. Miren, dos átomos de hidrógeno, aquí están. Un átomo de carbono, también acá está. Y tres de oxígeno. Dos de oxígeno de acá, del CO2 y uno del agua. 2 más uno, 3. Quedándome H2CO3. ¿Ya? ¿Cómo se llama este compuesto? Esto, por la presencia del hidrógeno, se llama ácido y es el mismo nombre que viene del anhídrido. Si en el anhídrido era carbónico, ahora también será. Entonces esto se llama ácido carbónico, ¿sí? Ácido carbónico, ¿sí? Acá arriba en cambio es anhídrido carbónico. Y ahí hay que tener mucho cuidado de tratar de no confundirlos. Cuando ustedes escuchen anhídrido, es un compuesto de dos elementos químicos, pero un ácido en cambio es de tres elementos químicos, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que tal vez tenga. Tenemos que partir de los anhídridos. Vamos a ver si hacemos un ejemplo más. Parece que si nos da el tiempo. Bueno, vamos a borrar esto, ¿sí? A ver, vamos a formar lo siguiente. Yo voy a elegir el cloro. Entonces, mire, el cloro lo tenemos aquí con su valencia, con tres valencias, más uno, más tres, más cinco y más siete. Esto de los prefijos tipo oso, oso está en esa tablita o revise por favor cómo se formaban los anhídridos en los videos anteriores. Entonces, mire, yo voy a elegir en este caso el cloro con su valencia más 5. Entonces, mire, cloro más 5. Cuando el cloro funciona con más 5 termina en ico. ¿Ya? Entonces, mire, primero el anhídrido, cloro más 5 y oxígeno menos 2. Intercambiamos. El 2 viene acá y el 5 viene acá. Químicamente me queda esto, mire, cloro 2 átomos y oxígeno 5. Esto se llama anhídrido. Como el cloro está funcionando con más 5 termina en ico. Entonces esto se llamaría anhídrido clórico. ¿Sí? Anhídrido clórico. ¿Ya? Sí. Sí, toda esta clase queda grabada. Por favor, si alguien no asistió a la clase de anhídridos, que vuelva, por favor, a revisar los videos anteriores. Ahí está a detalle estos compuestos. Entonces, mire, anhídrido clórico. Entonces, mire, para formarlo en este caso un ácido, le sumamos una molécula de agua más H2O. Entonces, mire, el anhídrido cloro 2 y oxígeno 5 más H2O. Primero los hidrógenos, no se olvide, primero el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Dos. H2. Luego el no metal, que también son dos, mire. Cloro 2. Y por último el oxígeno, que serían 6, mire. 5 más uno que se sobreentiende de acá, 6. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de este compuesto? De que tenemos los tres números pares, 2, 2 y 6. Yo los puedo simplificar, quedándome de esta manera, HClO3. ¿Ya? ¿Cómo se llama este compuesto? Primero ponemos la palabra ácido, entonces esto sería ácido y el segundo nombre del anhídrido. Entonces se llamaría ácido clórico. ¿Sí? Ácido clórico. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, si no voy a pasar a explicar
¿Cuál es la tarea de la próxima semana? Reitero, antes que nada, estas clases están grabadas en la plataforma para que los pueda revisar, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud. Bueno, vamos a explicar la tarea entonces. Esta es la tarea para la próxima clase. Es un cuadrito mismo de hidróxidos y en este caso de ácidos oxáceos, ¿ya? Por ejemplo, mire, aquí tiene que completar su nombre tradicional y el uso. Por ejemplo, recién lo vimos a este. Entonces esto se llamaría, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Cuál es su uso? Principalmente la fabricación de jabón. Entonces aquí voy a consultar un uso, fabricación de jabón, ¿sí? Este es lo mismo que estábamos haciendo con los compuestos anteriores. Por ejemplo, aquí nos dice hidróxido de aluminio. Recién también lo hicimos, Al o H3, ¿sí? Entonces, para que usted por favor lo pueda completar a este cuadro como su tarea, ¿ya? Verá, para la prueba yo estoy tomando de los deberes, así que por favor, si aparece un ejercicio es de los deberes para que los pueda revisar. Ya, por ejemplo, acá abajo, mire, tengo HCl3. Mira, recién lo hicimos a este. ¿Este cómo se llamaba? Ácido clórico. ¿Sí? ¿Cuál es su uso? Principalmente como desinfectante. ¿Sí? Esa es la tarea que tenemos que hacer para la próxima semana. Consultar tal vez un uso y en este caso llenar su nombre o a la vez su fórmula. Por ejemplo, la fórmula del ácido sulfúrico. Yo lo hago directo. Sería H2SO4. ¿Sí? Eso hay que hacer. Muy bien. Para culminar la clase, no sé si tenga alguna inquietud.